Hola, mi nombre es Triana y vengo a exponer por medio de este podcast lo que es el currículum educativo y sus principales características. Primero, vamos a analizar un poco el concepto sobre qué es el currículum educativo. Este es un concepto de carácter polisémico. Depende del abordaje o perspectiva con la que se analice, se verá reflejado su significado. Por tal motivo, dependiendo del proyecto curricular y sus diversos niveles de concreción, así tal cual se le podría dar la definición que mejor se adapte al contexto. Por un lado, el currículum educativo es un plan estructurado que tiene como fin ser guía en los procesos de enseñanza y aprendizaje que se ponen en práctica en los centros educativos. Estos se aplican desde la educación preescolar hasta la educación universitaria. Dichos planes están conformados por objetivos, los cuales definirán cómo se llevarán a cabo los contenidos expresos en las guías. Luego los contenidos, los cuales señalan en qué están fundamentadas las guías. Los métodos, que son los que definen cuándo llevar a cabo estos planes, y los criterios de evaluación, los cuales muestran con qué propósito se enseña y evalúa a los estudiantes. El diseño curricular se elabora a partir de políticas educativas nacionales, marcos teóricos pedagógicos y necesidades específicas de la sociedad y de los estudiantes. Entonces, entendemos que el concepto de currículum es muy amplio, abarca diversas áreas de la educación y su forma de aplicarse no siempre está restringida a lo que se dicta en el documento como tal, ni tampoco los procesos de enseñanza y aprendizaje son experiencias rígidas, ya que la práctica educativa en las aulas, tanto para los docentes como para los estudiantes, está expuesta a una serie de situaciones y acciones diversas que se pueden presentar en cualquier momento. Es por esto que se pueden definir diversos tipos de currículum, los cuales vamos a ver a continuación y a exponer sus principales características. Primero tenemos lo que es el currículum formal, el cual también es conocido como currículum oficial o explícito. Este es el documento o la propuesta oficial que da guía a todas las actividades académicas y administrativas que deben desarrollar tanto las instituciones educativas como los docentes. Cumple la función de orientar la práctica pedagógica mediante planes y programas de estudio, los cuales se adaptan a las diversas materias o asignaturas con sus respectivos objetivos y contenidos, así también como los aprendizajes que se espera logren alcanzar los estudiantes. Lo que le da el carácter de documento oficial es el hecho de que está fundamentado con bases sostenidas por profesionales y especialistas, además de que es un documento prescrito y aprobado por las autoridades educativas de un país o región. En él se trata de incluir y dar una respuesta a las necesidades educativas de los estudiantes y el entorno social. Además, busca determinar y organizar los contenidos de aprendizaje con el fin de que haya como un cierto orden y unidad en las propuestas curriculares de los diversos centros educativos. Pero al ser un documento escrito, muchas veces delimita lo que los estudiantes deben aprender y cómo se les debe evaluar, y enfatiza más que todo en conocimientos intelectuales. El siguiente tipo sería el currículum real o vivido, el cual se refiere a la puesta en práctica del currículum formal, es poner en acción la teoría. El currículum oficial, al ser un documento técnico, muchas veces no toma en cuenta la diversidad de situaciones que se pueden llegar a afrontar en las aulas, razón por la cual se implementa el currículum real, ya que en este se integran modificaciones y adaptaciones basadas en necesidades, vivencias y contextos específicos que afrontan los centros educativos y los docentes en la práctica diaria y que no siempre están contemplados en un documento escrito. Estas situaciones adversas e imprevistas pueden ir desde que ciertos tipos de contenidos del documento oficial no se adapten a una región o grupo estudiantil en específico, o que las propuestas sobre cómo enseñar algunos temas o qué elementos utilizar para la enseñanza de alguna materia en específico no estén disponibles en algunos centros educativos. Por ende, el docente debe optar por otros métodos no descritos en el documento oficial. Por otro lado, está el currículum oculto, al ser la educación un espacio de socialización, de aprendizaje de pautas, de valores sociales, entre otros aspectos no previstos en el documento formal. El currículum oculto se deriva de las experiencias del currículum oficial y del vivido. Por tal motivo, el currículum oculto no tiene una normativa en sí, más que todo es el resultado de múltiples actividades que se dan en los centros educativos, que sin estar establecidos en un reglamento, pueden llegar a tener un impacto bastante importante en la formación integral del estudiantado.
El currículum oculto es un conjunto de conocimientos, valores, destrezas y comportamientos que los estudiantes adquieren o aprenden de forma implícita, por medio de la participación en procesos de enseñanza y aprendizaje a través de la cultura escolar, las interacciones sociales y las prácticas institucionales que suceden en las vivencias cotidianas. Este tipo de currículum no está escrito y en cierta medida permite que los estudiantes aprendan más por lo que se realiza que por lo que se dice. Es el aprendizaje que se desarrolla por las interacciones entre docentes y alumnos. Por tales motivos, es de suma importancia que los docentes sean conscientes de sus acciones, ya que hay aspectos que pueden resultar contradictorios o negativos y poco convenientes para el estudiantado. Luego seguimos con el currículum emergente y es el que surge de las experiencias y situaciones que se producen por aportes de los mismos estudiantes. Son todas aquellas experiencias no planeadas que se experimentan en el transcurso de las lecciones educativas y que funcionan para ser aplicadas a los objetivos que se manifiestan en el currículum formal. El currículum emergente permite al estudiantado aprender lo que se dicta en el currículum formal, pero desde sus perspectivas, utilizando como ejemplo sus propias vivencias, demandas y necesidades. Este tipo de currículum surge de la cotidianidad y de intereses espontáneos de los estudiantes, lo cual permite que las propuestas curriculares sean más flexibles. Igualmente, las instituciones educativas y los docentes deben velar por que las prácticas pedagógicas basadas en este tipo de currículum se den de manera controlada y en sintonía con lo que se está tratando de enseñar. Y por último, tenemos lo que es el currículum nulo, el cual se refiere a la omisión de ciertos contenidos y temas que vienen explícitos en el currículum formal. Es aquello que los centros educativos o los mismos docentes consideran no es necesario enseñar. Dependiendo de los contenidos que se hayan omitido, pueden presentarse implicaciones en el desarrollo y formación de los estudiantes. De ahí la importancia que estas decisiones se tomen con bases bien fundamentadas, ya que tanto es importante considerar los temas que se van a dar como también los que se deciden no se van a enseñar. Ahora vamos a exponer sobre lo que serían las fuentes y los fundamentos que conforman el currículum. Las fuentes son las que proveen el material curricular con el cual se alimentan los procesos de planificación y ejecución del currículum en sus diversos niveles, ya sea desde el plano nacional hasta el institucional. Tales fuentes proporcionan los elementos culturales que se requieren para hacer efectivo el currículum. Estas fuentes son el contexto sociocultural, que brinda los elementos a nivel nacional para responder a las demandas que se consideran necesarias en la sociedad, tales como saberes sociales, valores ciudadanos, patrimonio cultural, actitudes que se esperan formar. En este aspecto se consideran todos los elementos requeridos para formar personas capaces de incorporarse de manera exitosa en la sociedad presente y futura. Aquí es importante que los entes y actores involucrados tomen en cuenta el hecho de que en los centros educativos, especialmente en las aulas, hay diversidad de culturas, producto de las sociedades actuales en las que hay mayores niveles de migración. De ahí la relevancia de analizar muy bien esta fuente del currículum y trabajarla en estrecha relación con el estudiantado, quien es el principal proveedor de esos elementos culturales. Otra de las fuentes son las áreas del saber. En estas se consideran lo que son las ciencias, las artes y las técnicas, o sea, los elementos de la cultura sistematizada. De estos elementos, en el desarrollo curricular se extraen una serie de disciplinas o asignaturas que son las que se integran en los planes o programas de estudio a nivel nacional. A nivel institucional y de aula, los docentes recurren a esos planes para adaptarlos al entorno y a las características y expectativas propias del estudiantado. Ahora bien, los fundamentos del currículum vienen a dar sustento teórico para lograr acercarse a esas fuentes mediante la aplicación de algunas ciencias. De los fundamentos podemos mencionar primero lo que es la psicología. Esta fundamenta el acercamiento al estudiante, proporciona al docente información sobre cómo los estudiantes pueden llegar a aprender ciertos temas o a desarrollar las materias en el aula. Es una herramienta que sirve como guía en cuanto a las diversas formas que tiene cada estudiante de desarrollarse en los diversos espacios. La psicología en la estructura del currículum ayuda mediante el diseño de métodos de enseñanza con diversos estilos de aprendizaje que sean efectivos y apropiados para diferentes edades y etapas del desarrollo. Es esencial
para analizar al alumno desde las dimensiones psicológica, cognitiva, psicomotora y afectiva. Luego está lo que es la sociología, que es la ciencia que estudia la sociedad y sus instituciones, lo cual representa un aporte bastante significativo en el diseño curricular, ya que con esta se constituyen y concretan las intencionalidades, expectativas y demandas educativas que plantea la sociedad. En esta se determinan las formas culturales, conocimientos, valores, normas y destrezas que los alumnos deben asimilar para poder llegar a ser miembros activos y agentes de cambio de la sociedad, así como también en el hecho de preservar sus rasgos culturales. La filosofía, en esta se recurre a dos de sus ramas, la axiología y la epistemología, con las cuales desde el diseño curricular se definen la visión y misión de la educación, incluyendo los valores y principios éticos que guiarán el proceso educativo. Desde la axiología se sistematizan las aspiraciones en cuanto al tipo de ser humano y de sociedad que se desea alcanzar, concretando dichas aspiraciones en las políticas educativas y sustentando con estas los planteamientos objetivos del sistema educativo. Y la epistemología, la cual se concentra en lo referente a cómo se conoce y qué es factible de ser conocido. En esta se separan los conocimientos esenciales de los secundarios. Es lo que da como cierto orden y secuencias sobre la implementación de los contenidos del currículum, basándose en funciones de criterios válidos. Por último, podríamos mencionar los fundamentos políticos y económicos. Muchas veces, ciertos intereses políticos influyen en los objetivos generales del currículum oficial, en sus estándares de calidad y en qué asuntos o temas representan una mayor prioridad. Esto se ve reflejado en las políticas educativas nacionales y regionales, así como también en los marcos legales y normativos que regulan la educación. Cabe señalar que en ocasiones hay cierta influencia también de entes gubernamentales internacionales. Y desde la parte económica, donde el currículum educativo considera las necesidades y demandas del mercado laboral y las economías, tomando en cuenta los sistemas tan globalizados de la actualidad. Bajo este fundamento se diseña un currículum que prepare a los estudiantes para el ámbito laboral, de manera que así pueda contribuir al desarrollo económico de la sociedad. Para ir finalizando este podcast, vamos a proceder a identificar a los principales sujetos que forman parte de todo este proceso curricular. Los sujetos son todas aquellas personas y entidades que participan o conforman los diversos contextos y procesos del currículum educativo, donde cada uno desempeña un rol crucial e influyen en la forma en cómo el currículum se desarrolla y aplica. Como sujeto y actor principal está el estudiante. Este es el centro sobre el cual giran todos los procesos educativos. Los estudiantes son los que, desde su participación en los procesos de enseñanza, aportan y construyen sus conocimientos. Estos son los que asimilan e interiorizan los objetivos del currículum. Sus necesidades, intereses, habilidades y contextos personales deben ser considerados al diseñar y aplicar el currículum. Por otro lado, tenemos a los docentes, quienes también son una parte integral dentro del diseño curricular y todo el proceso educativo. Estos son los encargados de guiar el aprendizaje de los estudiantes y a que estos desarrollen su razonamiento. Los docentes planifican y organizan las lecciones educativas y adaptan los entornos de aprendizaje utilizando como guía de apoyo los planes curriculares. También están las autoridades e instancias educativas, conformadas por los coordinadores, directores, administrativos y supervisores de las instituciones educativas. Estos organizan tanto los servicios administrativos como los educativos. Entre sus otras funciones está el desarrollar estrategias para una sana convivencia entre alumnos y docentes, además de promover la investigación educativa con el fin de contribuir a la innovación y mejora de los procesos de enseñanza. Y por último está el rol que desempeña la comunidad, la cual está conformada por todo aquello que rodea al estudiante. Desde la perspectiva del currículum, esta se ve reflejada en los padres de familia o tutores, el gobierno y diversos ministerios, las ONGs, sindicatos, profesionales y especialistas en educación, entre otros. Este conjunto de actores de la comunidad deben participar activamente y en conjunto con el fin de fortalecer el proceso educativo. Entonces, por consiguiente, podríamos señalar que el currículum educativo busca promover el acercamiento de los centros educativos a la vida en sociedad,